Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Café con Odette. Es un privilegio y un gran honor que usted nos acompañe una tarde más de martes para tomarnos una tacita de café, aunque sea en forma virtual, y poder conversar sobre temas interesantes que inciden sobre la familia, sobre la mujer y sobre la comunidad. Les recuerdo que estamos por el canal digital Voces por Media Calle. Es un canal, creo que el primer canal en el país que reúne una serie de programas, más de 25 programas a lo largo de toda la semana sobre diferentes temas de interés que van desde la política, historia, psicología, entretenimiento, con una serie de expertos y de conocedores en la materia que han hecho de Voces por Media Calle en menos de 3 meses de haber sido creado una gran alternativa de oferta de información. Bueno, gracias a Voces por Media Calle, Un Café con Odette está aquí todos los martes a las 5 de la tarde. Este tema que vamos a tratar hoy, si tuviera que calificarlo, diría que es un tema fuerte. Es un tema fuerte porque vamos a hablar de muerte. En la sociedad occidental, especialmente, la muerte sigue siendo un tema tabú y tendemos a ver la muerte muchas veces como un fallo. Lo tratamos como un fracaso y de ahí que hay un lenguaje bélico asociado. Entonces uno dice, lucha contra el cáncer, hay que ganar la batalla al cáncer, hay que luchar contra el COVID. Entonces lo hemos visto como un enfrentamiento de guerra. Y fulana de tal ha sido una guerrera porque se enfrentó. Y la verdad es que hay otras culturas en donde la muerte no es tan, tan fuerte el abordaje. Bueno, peor aún cuando se trata de niños, porque de alguna manera la muerte en adultos hay un poco más de aceptación porque sabemos que en algún momento de nuestra adultez vamos a morir. Pero cuando se trata de aceptar la muerte de un niño, de un recién nacido, de un niño que estaba por venir, es donde cuesta muchísimo más aceptarlo. Bueno, el 15 de octubre pasado se celebró, se conmemoró el Día Internacional del Duelo Perinatal, justamente pensando en la necesidad de darle la importancia a, a esta experiencia que no pocas parejas sufren día a día. Bueno, para hablar de este tema, he invitado esta tarde a dos excelentes señoras. Doña Emilia Sánchez García, ella es psicóloga y ella es la coordinadora y fundadora de un grupo maravilloso que reparte amor entre el dolor en apoyo a padres y a madres que han perdido un hijo. Y a Emma Valerín, que también coordina un grupo para abordar y para acompañar a los padres en esta experiencia del duelo gestacional, perinatal o neonatal. Muchísimas gracias, doña Emma y doña Emilia, por estar aquí en Un Café con Odette. Doña Emilia. Muy buenas tardes. Gracias a Dios me dio esta gran misión a través de la muerte de mi hijo Carly hace 16 años de su muerte, y el grupo tiene 15 años de existir, el grupo de apoyo para padres y madres con ángeles. Luego se llamó Con Angelitos cuando ya se le empezó a dar presencia al duelo gestacional. Y me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes todo lo que hemos aprendido y cómo ayudar a las madres y a padres que están sufriendo este duelo tan silencioso. Doña Emma. Buenas tardes a todos, gracias por el espacio que nos has brindado para poder hablar de un tema que, como bien lo decías, es un tema que es muy vetado y es muy silencioso también en nuestra sociedad, que es la muerte de los bebés no nacidos. En mi caso personal me ha tocado experimentar 2 veces esto, ¿verdad? Y primero con un bebé de 12 semanas de gestación y luego también con mi otra hija, Angélica, que estaba por nacer.
Entonces, he tenido que transitar por este camino, ¿verdad? Que no escogí, pero que nos tocó, ¿verdad? Y que a través del grupo de apoyo de Ángeles y Angelitos de Heredia, que doña Emilia tuve la bendición de conocer, me ha ayudado como persona, me ha ayudado a salir del duelo, me ha ayudado a procesarlo, a conocer las emociones que vienen con el duelo y cómo poder encaminar mi vida después de la pérdida de 2 hijos, ¿verdad? Que no es nada fácil, por el contrario, los que hemos experimentado la muerte de un hijo sabemos que es el dolor más profundo que se puede experimentar. Pero sin embargo, hay esperanza para continuar y hay que buscar ayuda. Y creo que hay muchas que en este momento lo están viviendo y necesitan escuchar eso. Sí, sí, sin duda alguna, ustedes han tenido la bendición de convertir ese dolor en amor y en amor al prójimo. Cuando anunciábamos el programa del domingo para acá, me impresionó la cantidad de personas que públicamente o en privado me han hecho saber que también tuvieron una experiencia de esas personas que incluso 20 años hace que tuvieron su pérdida, y aún tienen ese dolor y manejan ese duelo. Bueno, es importante entonces el programa, en la medida en que nosotros podamos llevar consuelo y aprendizaje a alguna madre o algún padre que está sufriendo por esto, valió la pena sentarnos esta tarde a conversar. Bueno, quizás la primera pregunta que yo debería hacerle, doña Emilia, es ¿cuál es la diferencia entre la pérdida gestacional, la neonatal y la perinatal? Porque a mí me hubieran sonado como sinónimos, pero siento de que depende, la diferencia está en la etapa del proceso, así es. Ok. Dice que el duelo gestacional es cuando muere el bebé en el proceso de embarazo, como en las primeras etapas. Se estaba gestando, ¿verdad? Bebé, y hay una muerte. El perinatal es cerca del parto y la neonatal es inmediatamente después del parto o semanas después del parto. La gestacional es cuando se da la muerte del bebé dentro del útero materno. Como le digo, es importante saber esto, aunque dice, y lo leí ayer, que el tamaño de las huellitas no tiene que ver con el tamaño del dolor, duele igual en muchas madres, que sea su bebé de semanas, de meses o de a término, aunque se dice que el de a término duele mucho porque ya la mamá lo esperaba ver, ya lo sentía, todo iba perfecto, ¿verdad? Y ocurre el deceso, y que muchas veces eso se debe a problemas de placenta, por el cordón umbilical, por algún problema que se dio ahí, aunque todo el embarazo pudiera haberse dado en condiciones óptimas. Imagínese usted. Ahora, doña Emma, ¿cuándo, con cuánta frecuencia tendemos a invalidar esos sentimientos? ¿Es esa la reacción natural ante una pérdida, ante esa sensación de abandono, de vacío, de que ya no existe ese bebito? ¿Es cuán normal es invisibilizarlo, invalidar los sentimientos? Cuénteme de su experiencia. Bueno, es muy normal, ¿verdad? Es muy normal que lo invisibilicen en tu propia familia, que lo hagan tus amigos, que lo haga la sociedad. Y es muy curioso porque hasta nosotras mismas como mujeres lo hemos invalidado. Voy a poner mi caso personal. Yo esperaba un bebé durante 5 años, ¿verdad? Y cuando llega José Pablo, que fue mi primera pérdida o la primera muerte de mi segundo hijo, porque tengo un hijo mayor que ahora tiene 21, en ese momento tenía 18 años y llega José Pablo, fue un aborto espontáneo, ¿verdad? Entonces, al ser un aborto espontáneo o ser una muerte en la primera etapa de gestación de un bebé, yo creo que nos han acostumbrado también, o la gente te dice, bueno, es que el bebé no se formó, ¿verdad? Entonces, esas cosas te duelen tanto porque yo sé lo que era ver un latido de un corazón.
la ilusión que significa saber que un bebé viene de camino, ¿verdad? Entonces, cuando te pasa eso, que son las primeras etapas del embarazo, que muchas de las que están en nuestro grupo, muchas de las que están oyendo están viviendo eso, la gente todavía invisibiliza más a ese bebé, ¿verdad? En mi caso personal, él duró 12 semanas conmigo y me embaracé muy rápido. A los 5 meses yo ya estaba esperando a Angélica. Entonces, yo no viví un proceso de duelo con él. No tuve tiempo de procesar ni la llegada de él, ni tampoco su muerte. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces cuando el embarazo o la pérdida es de pocas semanas. La misma mamá a veces tiende a invisibilizar el dolor, pero el dolor sigue ahí, queda ahí. Puede ser que usted piense, crea o diga, ¿verdad?, de que eso va a volver a pasar porque te vas a volver a embarazar o porque la gente te dice, bueno, no era un bebé, ¿verdad?, formado. Ahora, eso es lo que la gente te dice, pero no es lo que tu corazón siente. Yo tengo 3 hijos y él cuenta como uno más de mis hijos. Ahora, con Angélica, que es lo que decía doña Emilia, pasó la otra etapa todavía del dolor mucho más grande en mi nivel de experiencia, porque en el caso de ella ya estaba por nacer, ya estaba la fecha para que naciera, iba a ser una cesárea programada, teníamos el día y la hora, ¿verdad? Porque yo creo que los seres humanos hacemos eso. Programamos tanto nuestra vida, creemos que tenemos el control de todo, y en el caso de nosotros nos pasó que 10 días antes, estando en un embarazo completamente perfecto, yendo a verla cada mes, con diferentes doctores y demás para saber que todo estaba bien, aún así ella murió. Ella se enredó en su cordón umbilical y dejó de moverse. Entonces, cuando ocurre esto, que ya estamos cerca de llegar a la meta, ¿verdad? Como aprendemos en el grupo, doña Emi nos enseña tanto a través de las terapias, de las reuniones que tenemos. Empezamos a entender todo eso que estamos viviendo y cuando vas a llegar a la meta, ¿verdad? Llegas con los brazos vacíos, ese bebé que tenía todo listo en casa, ¿verdad? Con aquel baby shower, con que todo el mundo te vio embarazada, lo posteaste en todas las redes sociales, toda la familia estaba feliz porque iba a llegar. Y entonces ahí es donde otra vez, por ejemplo, en mi caso, se cayó el mundo, ¿verdad? Entonces pasa esto. ¿Qué es lo que hace la sociedad? La sociedad, como no vio a tu bebé, como no lo chineó, como no lo conoció, simplemente decide invisibilizarlo. Entonces dice, ok, habrán los que te muestran empatía y habrán los que se alejaron, los que no supieron qué decirte. Pasa mucho en las familias que ni siquiera lo mencionan. O sea, yo sé lo que es que mis hijos no se mencionen en alguna de las familias. Sé lo que es darle presencia en mi vida y en mi núcleo familiar. Entonces, pero eso lo aprendí en el grupo, porque yo siempre pienso, bueno, yo tuve la bendición de poder encontrar ayuda y de recibirla. Pero ¿qué pasa con todas aquellas que no se atrevieron a buscar ayuda? Hay mujeres que no se atreven a buscar un grupo de apoyo, hay personas que en su familia le dicen, ya, pare de llorar. O sea, yo recuerdo una frase que me marcó mucho y tuve que perdonar porque también vienen muchos otros procesos, y era, me dijeron, supéralo. O sea, ¿quién supera la muerte de un hijo? O sea, yo puedo aprender y hoy he aprendido a vivir con el dolor de no tener a 2 de mis hijos, pero yo no puedo superar la muerte como tal de mis hijos, aún sabiendo que los volveré a ver. Pero es todo un proceso, ¿verdad? Un proceso de sanidad y un proceso también de decidir buscar ayuda, porque normalmente es algo que en la familia no se habla. La muerte no es un tema familiar. Y cuando te toca vivirlo de cerca, ahora sí, aquí tienes tu realidad y qué vas a hacer con lo que estás viviendo. Uh-huh. Doña Emilia, ese silencio, quienes optan por ese silencio como si no hubiera pasado nada, quiere decir que no ayuda en nada o de pronto estoy pensando que es como para no abrir heridas. O sea, ¿cuántas veces una madre pasa la página, piensa en otro hijo y sobre todo cuando hay
hay consolaciones como, no, estás joven, puedes tener más hijos. Entonces una invisibilización muy grande de que se está muriendo ahora. Pero ¿hasta dónde la madre lo hace para cerrar esa herida y no seguir con la herida abierta y sangrando? ¿O no es esa la forma de sanar, doña Emilia, usted con ese grupo que tiene de ángeles y angelitos? Una ley de oro es que todo duelo debe ser procesado. Y hay muchos duelos enmascarados. Y nosotros, como lo he dicho siempre, sabemos más de Cristóbal Colón de que de procesar duelos o de muerte. Esto se dio mucho en España porque empezaron a darse cuenta que las madres que no procesaban los duelos, porque comúnmente cuando la madre perdía un bebé, las sedaban, las dormían por cesárea, sacaban su bebé para que la mamá no supiera y los enterraban en los aleros de la casa. Eso se daba en España. Entonces, los doctores empezaron a ver que aquellas madres en ese mes que tenían el impacto, ¿verdad? Que es una de las primeras etapas de duelo, y no lo decían, y cuando se despertaban ya su bebé había desaparecido, entonces empezaron a notar que se empezaron a somatizar muchas enfermedades, en muchas cáncer de pecho, reacciones alérgicas muy fuertes, depresiones, pero se daban generalmente en ese mes de la pérdida. Entonces, en el año 1957, algunos médicos, viendo todo esto que sufrían esas madres, optaron por que todos los bebés fueran vistos por sus madres, hubiera una despedida y su bebé llevara nombre para darle presencia, para darle existencia. Entonces empezaron a ver que aquellas madres empezaron a tener más salud física, emocional y hasta espiritual, porque lo que la boca calla, el cuerpo lo explota. Entonces, todos aquellos duelos que no son procesados y que no se viven, crean un estrés postraumático y aquella madre que se silencia lo somatiza. Pero eso es como 2 más 2, 4. Esa madre, la alegría de vivir se pierde, no disfruta la vida y dicen algunos autores que cuando no se procesa un duelo, se envejecen sus órganos vitales 10 años cronológicamente, escuche, 10 años cronológicamente, y que aquello que está dentro, ¿verdad?, que no se procesa, sigue haciendo un efecto pues muy negativo y batallas de la mente muy fuertes que no llegan a producir una sanidad, ni la madre aquella ni celebra la vida, y que muchas madres mueren en ese momento y las entierran 30 o 40 años después. Vean usted lo que es necesario llegar a saber de duelo, a informarse y formarse. Hay estrategias para sacar el dolor y sobre todo el darles presencia a ellos, que ese hijo existió, que existe y va a existir por siempre. Hay sanidad. Y lo hemos notado en el grupo. Aquella madre se rejuvenece, empieza a ser sobreviviente de duelo. Ella empieza a decirse, yo no elegí este duelo, lo eligió la vida, pero yo hoy elijo ser sobreviviente y empezar a celebrar la vida. ¿Cómo abordar ese duelo? Cualquiera de las dos, porque tienen esa experiencia. Por ejemplo, solamente pongo esto. Conocí a una señora que perdió su bebé y qué hacer al regreso del cementerio, porque el bebito tenía como 2 años. ¿Qué hacer con aquel cuarto, con la cuna, con los juguetes, con todo? ¿Cómo, o sea, cuál es la salida? ¿Permitirle que haga su proceso y lo llore o desaparecerle todo antes de que ella regrese a la casa? O sea, sí, es una duda que siempre he tenido porque no sé cuál es menos dolorosa. Bueno, desde mi experiencia, como me pasó a mí, fue que, como les decía, yo no procesé el otro duelo porque quedé embarazada muy rápido. Entonces la alegría de Angélica vino como a
no sé a guardar ese dolor, ¿verdad? Que a veces se guarda por el otro bebé. Entonces, cuando muere ella, se me vienen todo encima, los dos duelos, y aparte del duelo de Angélica, en mi caso también me tocó experimentar el que yo también perdí el útero cuando la tuve que parir a ella. Yo la parí muerta y tuve una hemorragia interna, se despedazó mi útero y casi me muero también con ella, ¿verdad? Entonces, llegar a la casa significaba, bueno, Dios fue muy bueno, ha sido muy bueno conmigo porque eso fue viernes, yo volví a mi casa un lunes y volví sin bebé, volví con una histerectomía, que es una operación muy fuerte, y volví sin la esperanza de volver a ser mamá. Entonces, tenía que llevar en un año y mes, algo así, tenía 3 lutos o 3 procesos de duelo que llevar. Cuando llegué a casa, recuerdo que lo que hablaba de que la familia no sabe cómo actuar, porque nadie está preparado para eso. Estábamos preparados para recibir una bebé, no para ir a enterrarla, ¿verdad? Entonces, eh, yo ya tenía todo guardado en el closet de ella y todo el cuarto casi que listo. Y recuerdo que en mi casa, mi mamá, ¿verdad? Y mi familia, para evitarme el dolor, decidieron guardar todas las cosas de ella. Sin embargo, ya nosotros habíamos decidido en el hospital, fue como inmediato que íbamos a repartir las cosas, todo lo que era de ella, entre alguien que lo necesitara. Ya lo habíamos tomado la decisión. Sin embargo, en el grupo nos enseñan y yo también guardé una parte de sus cosas, lo principal, lo mínimo, una cajita muy pequeña en el tiempo, de lo que para mí significaban algunos detalles que me iban a recordarla siempre a ella. Entonces, lo demás, nosotros en casa decidimos darlo. Sin embargo, esto es muy personal, ¿verdad? Porque el duelo hemos aprendido que es personal. Entonces, todo el mundo lo vive muy distinto. Habrá gente que dura mucho tiempo para deshacerse de las cosas personales. Yo en mi caso, como sabía que no iba a volver a tener un bebé, pues tomé la decisión de dárselo a niños que lo necesitaran, pero posiblemente si hubiera guardado la esperanza de volver a ser mamá, posiblemente lo hubiera guardado, no sé qué hubiera pasado. En mi caso, opté por eso. Sé por la experiencia de otras amigas que están en el grupo, de que hay algunas que guardan casi que todo, ¿verdad? Entonces eso es como muy personal. Doña Em. Ok. No se recomienda que les guarden nada. No se recomiendan que le toquen nada de su cuarto, porque la mujer que se nos dice que somos vehículos de vida, se sienten con un sentimiento de fracaso muy grande, se baja su autoestima, tiene rabia, tiene tristeza, siente mucha culpa. Y dicen que si llega a su casa y ya le han guardado aquello, se siente sumamente irrespetada y ya de por sí se siente irrespetada por la vida. Entonces, es como si a ella la incapacitaran, como pobrecita, ¿verdad? Porque es como dijo Emma, viene con los pechos llenos y sus brazos vacíos. Entonces viene con una hipersensibilidad. Y los padres que creen ayudar guardando todas sus pertenencias del bebé, en lugar de ayudarla, más bien aumentan su dolor, aumentan su problema de autoestima, de autoimagen y no ayudan en nada. Ella es la que tiene que empezar a hacer conciencia que ya su hijo no está y que ella es la que tiene que guardar sus cositas, seleccionar, porque eso que dijo Emma, dicen que cuando se guarda todo, es como si se esperara nuevamente el regreso del bebé. Por un tiempo es normal, por un tiempo, pero por mucho no, porque puede llegar a ser un duelo crónico o patológico. Doña Emilia, ¿lo abordan y lo procesan de diferente manera el padre y la madre? ¿O el hombre y la mujer? ¿Tienen diferentes formas de abordaje de ese duelo cuando ambos son los padres que están sufriendo en la misma pérdida? Culturalmente, ya eso de por sí hace que el hombre, la cultura no le permita expresar sus emociones. Y la mujer sí. Entonces el hombre, aparte de que tiene un doble duelo, para él es darle contención a su mujer y también la pérdida de su bebé. Entonces, el duelo masculino dice
que el hombre culturalmente se le permite sentir rabia y a la mujer se le permite sentir tristeza. Entonces, pero a él es hacia adentro. Y por eso se dice que hay muchos divorcios después de un duelo de este tipo o del otro también de nosotros, porque no se llegan a entender por qué lo guarda tanto, ¿verdad? Que a la larga lo puede somatizar y puede tener problemas de infarto, problemas de cáncer de colon y todo, porque seguimos con lo mismo. Lo que la boca calla, el cuerpo lo explota. La mujer tiene más acompañamiento, tiene grupos de apoyo, va más a grupos de apoyo. Al grupo de apoyo nosotros van muchísimas mujeres y muy pocos hombres. Ve incluso, Odette, que los esposos me llaman a mí, creo que llaman a Emma también para decirle que si podemos llamar a la esposa, porque la esposa se siente muy mal, que él la va pasando bien. Y así me lo acaba de decir un papá hace poco. Dice, por favor, ayúdenmele a ella. Él busca ayuda incluso para ella, para él no, como si él no estuviera sufriendo aquello. Entonces después, nuevamente, ese duelo se puede hacer muy enmascarado, muy crónico, y se ven esposos muy enojones, muy irritados, incluso hasta agresivos muchas veces, porque el duelo lo llevan por dentro. Vea lo que es importante, procesar el duelo. En tu caso, Emma, ¿cómo repartiste esa cruz, ese dolor con tu esposo? Él también lo vivió. En el caso nuestro, pues yo ya tenía, como te decía, un hijo de 18 años y también en el caso de muchas tienen otros hijos, ¿verdad? Las que tal vez tienen niños más pequeños. Y si hay algo que aprendí o que se aprende en los grupos de apoyo, porque vuelvo y repito, o sea, son cosas que en tu casa no vas a aprender, o sea, son cosas que, ok, vas a leer un libro, pero no es lo mismo hablar con otras mamás que han vivido lo mismo, recibir en el caso nuestro una ayuda de doña Emilia, que es psicóloga, pero que también ha experimentado lo que sabe, que es perder un hijo, o el grupo de nosotras donde vemos mamitas que hemos perdido bebés en diferentes etapas. Entonces, aprendemos, o yo aprendí en los grupos de apoyo, de que cada quien vive el duelo de una forma distinta. Entonces el esposo vive diferente, la mamá vive diferente, los hermanos viven diferente. Y todos andamos fluctuando en diferentes etapas del duelo. Entonces, por ejemplo, puede ser que un día, voy a hablar del principio de nuestro duelo, puede ser que en algún momento yo estaba en la tristeza y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y tal vez mi hijo estaba en la ira y en el enojo y mi esposa estaba en la culpa. Entonces andábamos todos en diferentes sintonías. Y así funciona durante un tiempo hasta que se vaya sanando. El problema es que en los hogares, cuando no estás informado, cuando no conoces de duelo, ahí es donde explota todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay comprensión, porque no hay comunicación. Yo lo aprendí en el grupo, entonces yo siempre cuento de que yo siempre, cuando estaba en el enojo y en la ira, y no quería porque uno no quiere ni siquiera que te vuelvan a ver, o sea, ni de mal modo, ¿verdad? Porque ya se hace un problema. Y yo recuerdo que siempre les decía, hoy no es el día. Cuando yo les decía, hoy no es el día, es como, oh, por favor, pásenme de largo todos, porque hoy no quiero ni siquiera hablar. Entonces aprendimos a leernos y aprendimos a conocernos, y aprendimos también a respetar el dolor de cada uno. Hay un error que cometemos muchas esposas, y es creer que al esposo no le duele, ¿verdad? Y lo reclamamos y nos peleamos, porque tal vez el esposo no llora como lloramos nosotras. Y es precisamente por lo que decía doña Emi, ¿verdad? Ellos están con el dolor del bebé, más el dolor de pensar, bueno, ya está perdida, ¿verdad? Porque uno llega a un momento tal en que siente literalmente que se está volviendo loco del dolor, ¿verdad? No soporta ni físicamente el dolor. Yo recuerdo haber estado con un dolor en el pecho como si tuviera una platina o un block en mi pecho durante meses. O sea, yo estuve en depresión una semana de no salir del cuarto. Durante 8 meses viví profundamente el duelo, el dolor más profundo, hasta que empecé mi proceso de sanidad, ya donde empecé a caminar diferente, por decirlo así, en el duelo, pero así era. O sea, yo salía a la calle y siempre andaba con una caja de Kleenex en el bolso porque yo lloraba en todo lugar. No había lugar y no me importaba que la gente me viera. O sea, era tal el dolor
yo en mi caso salía y lloraba en la calle. Hay gente que no sale de la casa porque prefiere estar metida en la casa, porque prefiere estar metida en el cuarto, y ahí es donde empiezan a somatizar todo ese dolor, como dice doña Emi, y no está bien. Hay culpas, hay un sentimiento de culpa, tiende a culparse la madre de que perdí el bebé, doña Emilia. Sí, sí, la madre se culpa muchísimo, es una etapa que hay que trabajar mucho, se culpa su cuerpo, su propio cuerpo, culpa a Dios que no le cuidó a su hijo, es una etapa muy normal, ¿verdad? Sentir que no la ayudó en el proceso, que tanto que le pidió, pero dicen que Dios llora con nosotros, porque sabe el dolor de una madre, de una pérdida, porque algo que no dije, este duelo gestacional, perinatal, neonatal, es un duelo de los más dolorosos que puedan existir. ¿Por qué? Porque rompe la ideación de la vida, porque dice que uno muere cuando ya está viejito, ¿verdad? Pero ¿cómo alguien que está empezando a tener vida en un útero materno puede nacer muertito? Entonces, todos esos son impactos que la mamá tiene, ¿verdad? Ahí en todo este proceso de duelo y que tiene que ir, imagínense, masticando poquito a poco porque se hace una gran batalla en la mente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi bebé? ¿Por qué a nosotros? Preguntas sin respuestas, que hay un desgaste mental tan grande porque no tienen respuestas. Hasta cuando se va dando la etapa de la aceptación, por ahí va uno como ubicándose en eso, encontrando un propósito, porque las madres luego se van dando cuenta de que más bien fueron elegidas por seres iluminados que no tuvieron que venir a hacer nada, a pasar ninguna prueba a este planeta Tierra Escuela, que fueron elegidas, dice una lectura de Elizabeth Kubler lindísima, que dice, fueron madres elegidas como refugios celestiales que llevan una corona celestial no perceptible a los ojos humanos. Entonces, esto de la culpa es algo que nosotros trabajamos con estrategias dentro del grupo para trabajarlo. Dios guarde, se queda uno en la etapa de la culpa, porque no avanza, se paraliza en el duelo. Voy a leer aquí algunos comentarios que nos han llegado. Ania Campos, gracias Ania por estar ahí siempre, saludándonos a las invitadas y a mí y diciendo que tiene cercanía con el tema a nivel familiar. Melania Espinosa dice hola, siente los brazos vacíos. Melania es una señora que la semana pasada perdió a su bebé empezando el embarazo. Bueno, ni empezando, tal vez unas 10, 12 semanas. Un abrazo, Melania, desde acá. Y vamos a hablar ahora de la organización, del grupo de apoyo, porque sin duda le puede ser muy importante para su dolor. Cecilia Salazar Rojas dice, un abrazo, mi querida Emi y Emita, solo hay agradecimiento en mi corazón por ustedes. Silvia Vindas dice, tengo 4 hijos en el cielo y definitivamente nadie sin vivirlo puede entenderlo. La página no se pasa, un hijo no reemplaza a otro, hay que vivir los procesos de la manera más sana. Cristi Monge nos dice, 2 grandes mujeres que me ayudaron mucho con la partida de Ari, las quiero mucho y entender que no estamos solas y nuestros bebés son y serán siempre importantes en nuestra vida. Melissa Mata, ella nos dice, como familia, hermanos, tíos, abuelos, ¿cuál es la mejor forma de apoyar a esos papitos en su proceso de duelo? Doña Emilia, doña Emma. Bueno, mi opinión es, hay un error que comete la familia o los amigos, ¿verdad? Y es como el mayor error, creo yo, que se comete y es invisibilizar a nuestros hijos. Eso nos duele, pero en el alma. O sea, cuando no se menciona a tus hijos, cuando en el proceso de duelo nadie te pregunta cómo estás, porque prefieren, yo no sé si es una forma
de hacer como que nada pasó, ¿verdad? Pero todo pasó. O Eso para no nos mata. abrirte, o para no abrirte las heridas, tal vez. Para no abrirnos las heridas. Perfecto. Creo que hay gente que piensa que nos va a lastimar y nos lastima más el silencio, nos lastima más el que de que se cuenten todos los demás nietos y los tuyos no porque no están aquí. Que se cuenten todos los demás sobrinos, pero los tuyos no porque los tuyos no están aquí. O que se hable del que estaba a punto de nacer, pero no se hable del que tenía pocas semanas, por poner un ejemplo. Esas cosas nos duelen mucho. ¿Qué nos encanta? Para nosotros es una locura y es que nos hablen de nuestros hijos. A mí me encanta hablar de mis bebés, me encanta hablar de mis 3 hijos, me encanta hablar de los que no están conmigo ahorita. Y yo creo que cuando alguien te dice o te habla de tus hijos o de cómo se sienten o lo que sea, eso es como si te dieran un regalo. Así yo lo he tomado siempre. Cada vez que alguien me ha dicho algo de Angélica, o de José Pablo, o hay gente que te manda, a mí me mandan imágenes, ¿verdad? Angélica para mí representa un arcoíris porque es la promesa de Dios para mi vida. Y cada vez que alguien me manda en el WhatsApp un arcoíris o alguien veía un arcoíris que estaba saliendo y me decía, mira lo que vi, o sea, para mí eso era como si me estuviera dando un regalo que no lo puedo ni siquiera cuantificar. Entonces, ese tipo de cosas son las que realmente nos llenan. Y en el caso de la familia, es importante, en el núcleo familiar o la familia en general, el hecho de visibilizar a nuestros hijos. Eso lo hemos aprendido en el grupo. Doña Emilia nos ha enseñado a que cada uno de ellos tenga un lugar en nuestra casa. En nuestro corazón siempre va a tener un lugar, pero el hecho de que tenga un lugar en tu casa y que la gente te conozca y sepa que tienes 3 hijos, o sea, los que me conocen a mí después, hay gente que me conoce después de Angélica, pero todos saben que yo tengo 3 hijos. Tengo 1 conmigo y 2 en el cielo. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos ayudan, ¿verdad? Doña Emilia, cuando se habla de que tienen un lugar físico en la casa, estamos hablando de un altar, de una fotografía, ¿cómo manejar esto con lo que me hablaba ahora Roxana, no, Silvia Vindas, síndrome de los brazos vacíos? ¿Cómo llenar ese vacío? Ajá. Bueno, se les da presencia, se dice que tenerles ahí como un altarcito en la casa, con cosas muy espirituales, porque ellos son la conexión de nosotros con la dimensión de amor, que es la dimensión espiritual. Son ofrendas que los padres y las madres tienen en el cielo. Una madre ama que le den semillitas para hacer un jardín. En un tiempo que fuimos y trabajamos en el Hospital de Heredia, el grupo de apoyo para cambiar protocolos, que la madre tuviera su cuartito aparte para despedirse de bebé, que no estuviera con todas las mamás sufriendo eso de ver que las mamás estaban amamantando a sus bebés y ella estaba con sus brazos vacíos. Entonces, en esa bolsa de memoria que la trajo Laura Céspedes de Estados Unidos, recuerdo, y ahí se les ponía una velita, una oración, la información del grupo de apoyo y semillitas por si querían sembrarlas en el jardín para darles presencia a ellos o un árbol. Pero esa presencia, que alguien le diga a la mamá, como dijo Emma ahora, ay, mira, ¿y eso qué es? Ay, ese es el altarcito de Angélica José Pablo. Vieras, ellos, mis chiquitos, estuvieron tanto tiempo en mi útero, hablo un ratito de ellos y punto. No es que se está haciendo un duelo crónico ni patológico, que es muy importante también, ¿verdad? Sino que ellos tienen presencia, que existieron, que llenaron sus vidas de esperanza para esas mamás, porque se dice que hay un bebé real y un bebé ideal. Aquel bebé que tenía historia y que no nació, un bebé que ya se sabía que no iba a bañar, a cuál kinder iba a ir, tenía futuro, pero la vida le enseñó que no, que de golpe le dijo, no, usted tiene que romper todo eso, lo que se había preparado, las expectativas sobre él, todo eso ya no tiene que estar. Y eso es cuando la madre le da un impacto muy fuerte, que por eso a mí me gustaría hablar de que existe un camino de sanidad, que es el camino del duelo, un camino con sus etapas,
un camino donde nosotros en el impacto hemos aprendido a sacarlo, a escribirlo, a dónde se dio el impacto, quién le dio la noticia. Muchas madres dicen que para ellas la frase ya el corazón no late, dice que es durísimo, ¿verdad? Para muchas cuando dice ya no se escucha el corazón, dice que les entra un escalofrío por los pies y les sale por la cabeza. Entonces, este impacto, nosotros hacemos un corazón, dibujamos un corazón, en el lado derecho ponemos quién nos dio el impacto, el lugar, hacemos una rayita y muy importante, escribir el día que nos dieron el impacto. Lunes, martes, miércoles, ¿verdad? Luego, el mes para sacarlo, ¿verdad? De todo nuestro estado defensivo. Y a la izquierda escribimos del corazón todo lo que sentimos. Frustración, tristeza, dolor, angustia, impotencia, incredulidad, todo lo que sentimos. Y después a ese corazón, que es el impacto, le ponemos una X bien grande, un no cancelado, lo rompemos con fuerza y lo quemamos. Porque ese impacto está a la par de la etapa de la negación. La etapa de la negación, todas las etapas del duelo son mecanismos defensivos. Sí. Porque dicen que si nosotros no tuviéramos todos esos mecanismos defensivos, nos da un infarto ahí mismo. Entonces, cuando viene la negación, que se junta con el impacto, que no, porque amito, puede durar en las mamás, puede ser muy variado, porque el duelo es muy personal. Eva no lo puede vivir como lo vive otra mamá, como lo vive otra. No, el duelo es personal, es familiar y es comunitario. ¿Por qué familiar? El esposo no lo vive igual, ni el hijo, ni nada, ¿verdad? Comunitario, porque toda la comunidad tiene que ver en su trabajo, en el hospital y todo. Entonces, empezamos en el grupo de apoyo a analizar cada etapa por etapa. ¿Por qué se niega? Porque cuando usted se le hace la negación, todavía no ha entrado al dolor ácido. En unas mamás puede durar una semana, en otras 2 semanas, en una un mes, en otras toda la vida, y se quedaron ahí. Y hace estragos en la vida física y emocional de la madre. Y luego viene la etapa del sí, que es la etapa del dolor ácido. Son dolores, un dolor ácido. Y muchas mamás me llaman y me dicen, Emilia, creo que me estoy volviendo loca, así va a sentir por un tiempo, pero no para toda la vida, porque hay esperanza. Y el mensaje de esperanza es que un día vamos a salir de eso. Para eso existen las lágrimas, que es el relajante natural que tenemos. Dicen que se abren las ventanas del alma y salen las lágrimas para lavarnos el dolor, que es necesario llorar, que si quieren gritar, griten, que hablen de bebé lo que quieran, que saquen ese dolor. Y en esos momentos de dolor ácido, que escriban lo que están sintiendo y hagan lo mismo que el impacto. Es muy importante escribirlo, sentirlo. No se lucha con las emociones, se abrazan las emociones, las abrazo. Nosotros aplicamos mucho las respiraciones en el grupo de apoyo. Respiro profundamente y las dejo salir. Es que tengo miedo. Ok, sienta el miedo. ¿Miedo a qué? Tengo culpa. ¿Culpa de qué? Culpa de que no le di un hijo a mi esposo. Culpa que no le di el nieto a mis papás. Culpa que no está físicamente. Entonces es cuando tengo culpa a muchas cosas, ¿verdad? A la vida, a no volver a ser mamá. Entonces hasta me empiezo a irrigar todo ese pensamiento negativo, porque es la batalla de la mente cuando estamos en el primer año. Nos metemos en el túnel del dolor y a vivir esas etapas tan necesarias. En esas etapas vamos a sentir culpa, rabia, miedo, tristeza, falta de perdón hacia el hospital, hacia las enfermeras, hacia ciertos médicos que no me dieron bien la noticia. Y lo peor es una falta de perdón a uno mismo, como mujer que no salió triunfadora en el embarazo. Eso es lo peor que nos puede suceder hasta que llegamos a un grupo de apoyo, empezamos a formarnos en duelo perinatal, neonatal y vemos aquel hijo que por un tiempo va a ser el protagonista, por un tiempo, pero después la protagonista soy yo.
porque yo me meto al túnel del dolor, no a buscar a ese hijo, yo me meto al túnel del dolor a buscarme a mí misma, porque quedé hecha a pedazos. Y ahí voy encontrando nuevamente la alegría de vivir, la esperanza, nuevamente empiezo a encontrar partes de mi esencia, de que yo soy más de internamente que yo externamente, y salgo al final del túnel como un ser de luz, un ser de poder y con nuevas fuerzas, agarrada de Dios, que me peleé con Él en el túnel, en la oscuridad más grande, pero Él llega a ser mi luz, junto a mi bebé, junto a mi hijo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Yo sé que puede ser dependiendo de la persona, de la capacidad, de la resiliencia, de una serie de aptitudes, pero ¿cuánto tiempo más o menos se tarda en pasar esas etapas, en no quedarse trabada en la de la negación, que es la más difícil? Esa pregunta es tan difícil o de por qué es tan personal el duelo. Y ahí tiene que ver actitud y decisión. Si yo quiero salir adelante, si mi hijo es mi verdugo, me quedo pegada en el túnel en una etapa de duelo. Pero si mi hijo es mi maestro, yo salgo ahí dos. El primer año nadie se lo brinca, es durísimo. Es durísimo. Pero después de ahí pueden ir mermando. Dicen que como las olas del mar, viene el dolor, se va, nos choca contra el arrecife y ahí viene, ¿verdad? Pero el dolor nos enseña tanto a ser mujeres tan empoderadas, hombres tan empoderados. Se nos vienen tantas bendiciones cuando nosotros empezamos a manejar ese dolor y que se hace energía pura en la vida de nosotros. No un dolor permanente, ni una herida que sangra todos los días. Ya podemos tocarnos la herida y ahí está la marca, pero ya no sangra tanto. Doña Emma, el grupo de apoyo suyo de acompañamiento de madres en ese duelo, en ese duelo gestacional, un poco, nos quedan 9 minutos si yo quisiera como que cada una de ustedes hable de lo que están haciendo. Yo sé que en algún momento se conectan el grupo de doña Emma con el de doña Emilia, que no quisiera dejar el programa sin que la gente sepa a dónde acudir y qué están haciendo ustedes por esas madres que sufren. Doña Emma, lo del grupo suyo, cuénteme un poco la historia de cómo nació y qué es lo que está haciendo ahora. Bueno, el grupo de angelitos pertenece al grupo de ángeles que lidera doña Emilia, ¿verdad? Cuando nosotros, cuando yo llegué, ya existía el grupo de angelitos, ya había presencia dentro del grupo de apoyo de ángeles y angelitos, que así se llaman Heredia. Y doña Emilia y las mamás de hijos que han muerto grandes, ¿verdad? Siempre nos dieron ese acompañamiento, ese abrazo y esa presencia que muchas de nosotras tal vez no teníamos, ya como les decía, ni en casa, ni en la familia, ni en los amigos. Y el grupo de apoyo se vuelve en eso. Yo digo que el grupo de apoyo para mí ha sido esa otra familia que mis bebés me dieron. Ellos son mi otra familia y en eso se convirtieron. Cuando yo llegué ahí, ahí hay algo que siempre les y siempre les insisto a las mamitas que están empezando duelo o las que nunca se han atrevido a vivir el duelo, porque hay muchas que tienen años y nunca lo han vivido, ¿verdad? Lo han tenido ahí encajonado por años y nunca han decidido vivirlo. Y hasta que usted lo vive, usted lo empieza a sanar, porque usted lo puede tener encajonado 20 años, que nunca lo sanó. O sea, usted empieza a sanar cuando usted lo empieza a vivir. Yo llegué antes de la cuarentena. O sea, yo llegué en el tiempo de la cuarentena al grupo y creo que eso fue la mayor bendición porque yo me sentía desesperada. O sea, la palabra es desesperación. El saber de que yo necesitaba que alguien me quitara el dolor que yo sentía. Era tan fuerte, tan grande, que yo creía que se iba a quitar en 6 meses, ¿verdad? Yo creo que, o en 2 meses. Lo mismo que piensa la gente, lo piensa uno cuando está empezando el duelo. Uno dice, eso se te va a quitar en 1 año. O sea, o en 6 meses. Le empezás a poner tiempos, pero te das cuenta de que no es así, porque es actitud y decisión, como dice doña Emilia. Bueno, yo tomé la actitud y la decisión de entrar al grupo y luego tomé la actitud y la decisión de empezar a sanarlo, a vivirlo, a entenderlo. Y el grupo de angelitos, que está dentro del grupo de apoyo de Heredia,
surgió porque, bueno, doña Emilia siempre nos toma en cuenta dentro de las charlas cuando eran presenciales y existía el grupo, el subgrupo, por decirlo así, de mamás con bebés. Y en una de las charlas que hicimos una vez para exponer nuestro duelo, hicimos un WhatsApp para poder exponer nuestro duelo a los demás papás y explicar cómo nos sentíamos nosotras. Entonces, después de que salió ese chat, conversando con doña Emilia, el Señor nos dijo, yo creo que a las 2, casi que al tiempo, de que dejáramos el chat porque era necesario para nosotras. Entonces, yo le he ofrecido siempre mi apoyo a doña Emilia y a las mamás que he conocido en este trayecto, porque lo que yo he recibido es lo mismo que yo quiero dar. Yo recibí apoyo, yo recibí abrazos, yo recibí horas de personas hablando conmigo al teléfono, mensajeando conmigo, alguien que me escuchaba llorar, me escuchaba lamentarme. Todo lo que yo trato hoy de darle a otras mamás fue lo que yo recibí, fue el amor que yo recibí de este grupo y es lo que yo en un momento conversando con doña Emilia, yo le dije, doña Emilia, para lo que usted necesite, como usted necesite, y ahí vemos. Y salió el grupo, es un grupo de WhatsApp donde estamos 24/7, literal. O sea, todos los días de la semana y están ellas siempre escribiendo. No lo contesto solo yo, lo contestamos todas. Hemos llegado todas las que estamos ahí a consolarnos entre nosotras mismas. Hay momentos, yo ya tengo de la muerte de Angélica 3 años y 10 meses, y este dolor ha cambiado porque yo ya no sufro, ya no lloro todos los días, pero hay momentos en que como mamá me siento triste y entonces ellas también me consuelan, ellas también me levantan y también se dan cuenta de que aunque uno ya haya llegado al nivel de aceptación de que sus hijos no están en este plano natural, aún así uno sigue sintiendo la ausencia y la nostalgia. Pero yo hoy recuerdo a mis hijos con nostalgia, con amor. He tratado de honrarlos, de honrar el nombre de ellos, de servirle a Dios a través de este grupo, de ayudar también a otras mamás. Y a través de este chat lo hemos logrado. Actualmente somos como 50 mamitas ahí activas. Hay unas que se han ido porque Dios les ha dado otra vez el regalo de volver a ser madres. Y entonces también salió del grupo de angelitos un grupo que se llama Mamás Arcoíris, que son las que viven otra etapa que va a ser el proceso de volver a quedar embarazadas, porque ahí viene otra etapa diferente y esta la lidera Janine, que es otra compañera de nosotras, que me brindó mucho apoyo en su momento cuando estaba yo empezando en Angelitos y ahora ella, que es Mamá Arcoíris, está liderando este otro grupo para ayudar a otras mamás que están viviendo un proceso diferente. Yo le digo a doña Emilia que en mi caso me tocó vivir todas las experiencias, me tocó vivir lo que era perder un bebé de semanas, perder un bebé a término y no volver a ser mamá. Entonces, cuando una me dice, es que yo ya no voy a volver a ser mamá, yo le digo, ok, yo también entiendo lo que estás pasando. Y también cuando alguien dice, pero es que solo decían que era dos poquitas semanas y que no era un bebé, no, por supuesto, había un latido. El bebé, el corazón del bebé se empieza a formar a partir del día 14, empieza a latir. Entonces, por supuesto que hay vida. En el momento de la fecundación ya hay vida. Entonces ya es un hijo. Somos mamás desde el momento en que vimos un positivo. Entonces, creo que eso ha sido lo que hemos procurado hacer. Y aquí estaremos hasta que Dios diga, ¿verdad? Excelente, una gran labor. Doña Emilia, háblanos del Grupo Ángeles, cómo se fundó y cuánto tiene, Okay. cómo accesar. El grupo se funda a través de la muerte de mi hijo Carly, que yo vi que fue el año más doloroso de mi vida, me perdí totalmente. Y una mamá que hoy es psicóloga, Gladys Alpiza, vino desde Moravia, no me conocía y me vino a ayudar. Y cuando yo sentí que había hablado con una mamá que había pasado lo mismo que yo, sentí mucho alivio. Porque yo dije, porque hay mamás que me están dando consejos y tienen a todos sus hijos durmiendo en su casa y a mí me falta uno. Claro. Entonces de ahí Dios puso en mi corazón formar un grupo de apoyo después de que me enfermé demasiado, una enfermedad terrible que me dio, entré en una depresión. Bueno, yo creo que Dios me hizo sentir el dolor a fuego vivo, aunque imagínense que el duelo por un hijo tiene 100 puntos de umbral de dolor, 100 puntos.
Y los profesionales de la salud no nos preparan tanto en duelo, no nos preparan en las universidades. Pero entonces yo quiero dejar claro que yo no soy la psicóloga del grupo, yo soy una mamá más con testimonio en el grupo que me fui a sanar también ahí. Entonces Dios pone en mi corazón al año de muerto Carly que abra el grupo de apoyo. Entonces lo abro. Al cabo de unos años empiezan a llegar las mamás de angelitos y yo dije, ¿cómo? Yo no sabía nada de este duelo y empiezo a investigar. Yo me he puesto a investigar mucho de muerte con muchos tanatólogos de otros países y todo y me he hecho como especialista en eso, en la muerte y aprendí que la muerte es bella, es otra etapa de la vida, que es una dimensión de amor y que aquí estamos en una dimensión de amor, dolor, que pasamos pruebas difíciles, pero cuando nosotros nos morimos y aprendemos en el grupo de eso a ver la muerte diferente y porque la muerte de nuestros hijos nos enseña a celebrar la vida. Entonces me preparo mucho en muerte, en estarme actualizando en cuanto a todos los conocimientos, los datos que últimamente, ¿verdad?, se están dando, porque si usted va al grupo que Dios me dio, todas las mamás que tienen hasta 5 años de que ya no deben estar ahí, que a los 2 años y medio, 3 años ya deben ir partiendo, pero ellas quedan como mi grupo de apoyo. Entonces, Emma, es otra de las tantas mamás que me han ayudado mucho en Angelitos, porque otras mamás también dieron mucho su aporte. Entonces, Emma dio la toma, ¿verdad? Y abre su chat de Angelitos, donde yo también las estoy supervisando. Yo lo leo, ¿verdad? Y para tener como una conexión, ¿verdad? Y aporto a veces un poquito y todo. Y le doy muchas gracias a Dios por la vida de Emma, porque ella se entrega a todas las mamás a partir de la muerte de José Pablo y Angélica. Es una misión y un propósito de vida muy importante. Entonces nosotros nos reunimos cada 15 días, hacemos reuniones virtuales. En el grupo de apoyo todo es gratuito, gracias infinitas a Dios. Hacemos retiros, celebramos Día de la Madre, celebramos el 15 de octubre que coincide con mi cumpleaños, el Día del Bebé No Nacido, que es una diosidencia, creo yo, y ahí seguimos, tiene 15 años el grupo de existir y seguimos aceptando mamás, y como le digo, son lunes a las 7:30 de la noche, cada 15 días, las reuniones virtuales a través de Skype. Entran al Facebook de Ángeles y Angelitos y ahí pueden pedir ser incluidas en el grupo. Ajá, sí. Al chat, ajá, al WhatsApp, por ejemplo, Emma ya tiene el de Angelitos porque son demasiadas y si se juntara con el de Ángeles serían demasiados. Entonces, cada una tenemos nuestro chat. Entonces Emma es la que maneja eso, ella nos pone el link 15 minutos antes de iniciar las reuniones, pero entonces se comunican conmigo, yo las incluyo en el chat y ya ahí les pongo el link. Emma también, entonces se comunican con nosotros a nuestros teléfonos y ahí es donde van a tener toda la ayuda. Claro que sí. Bueno, el tiempo nos ganó, ya prácticamente no me queda más que agradecerles a doña Emilia y a doña Emma el haber compartido con nuestra audiencia este testimonio de amor tan maravilloso. Mil gracias por haber estado esta tarde. Realmente fue un tema con un manejo muy, muy emotivo. Esa es la verdad, porque es ver estos fenómenos dolorosos con luz de esperanza. Amén. Muchas gracias. Y además, me queda la idea de que los hijos son para toda la vida, pero el duelo también. O sea, el tenerlos presentes es parte del homenaje, de la forma de reconocerlos para el resto de nuestra vida. Muchas gracias de nuevo. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en un programa más. Yo los espero el próximo martes con un nuevo programa de Un Café con Odette. Hasta entonces. Muchas gracias.
Gracias a Gracias ustedes, gracias a y a la ustedes. orden. Muchas gracias. Bueno.